Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dashel y el día de hoy hablaremos un poco acerca de lugares y sitios abandonados que existen en Quito. Piscina del Sena. La piscina del Sena, actualmente en deplorable estado de conservación, constituye uno de los más importantes hitos históricos y tristemente también desconocidos de la ciudad de Quito. Ubicado al límite suroriental del centro histórico, este conjunto arquitectónico se encuentra estratégicamente emplazado sobre una de las gargantas que forma el río Machangar, precisamente en el Sena, a su paso por la urbe antes de adentrarse hacia el valle. En varias fotografías que datan entre 1928 y 1970 se puede apreciar la gran acogida que tenía este lugar de ensueño, pues era una de las mejores opciones para disfrutar un buen día en familia o con amigos. Cuenta la historia que los primeros años de vida independiente este espacio pertenecía al ejército ecuatoriano, pero al convertirse en un destacamento en desuso fue vendido a la familia Álvarez, que a su vez lo vendería a la familia Navarro a inicios del siglo XX. Pese a su valor histórico y arquitectónico, esta es una infraestructura abandonada, cuyo deterioro es cada vez más notorio. El complejo deportivo El Sena contaba con 2 piscinas de agua fría, gimnasio y una cancha de fútbol. En él se formaron importantes deportistas ecuatorianos como Jaime Valladares, boxeador, y Galo Yepes, nadador, aunque también servía como centro de entretenimiento de la sociedad quiteña de la época, sobre todo de los más jóvenes que acudían para socializar y hacer deporte. La piscina dejó de funcionar a inicios de la década de 1970, cuando aparecieron varios complejos más modernos construidos por la Concentración Deportiva de Pichincha y organizaciones particulares. Alrededor de 1980 el predio fue incorporado al complejo del Palacio de la Exposición, sede del Ministerio de Defensa, cartera que pasó a administrar el inmueble y que es su propietaria hasta la actualidad. El complejo no ha recibido ninguna mejora hasta la fecha. Teatro Atahualpa. Creado a inicios del siglo XX, actualmente es propiedad de IES. Su primer dueño fue el señor Alonso García Garrido, adquiriendo esta propiedad en 7,000 pesos. Tuvo problemas después de la década de los 80, año de crisis de la industria del cine. El teatro daba funciones de teatro y cine y se lo usaba por ciertos eventos contratados. Hoy en día está completamente deshabilitado sin ningún cuidado ni control. Construido en el año de 1958 para su posterior abandono entre los primeros años de la década de los 2000, el Teatro Atahualpa es un lugar que casi siempre pasa de la vista de los transeúntes. Olvidado con el paso de los años, el inmueble no sufre más que deterioros con el paso del tiempo, convirtiéndose cada vez en un recuerdo que algún día fue. Lo que más extraña de este lugar son las funciones continuas, que básicamente se trata de que tú pagabas de entrada y literalmente podías quedarte hasta el cierre del teatro, que más o menos era hasta las 8 de la noche. La Hacienda El Carmen. En una ciudad recubierta de cemento hasta los dientes, es difícil imaginar que existen haciendas de antaño. Ubicado en la parroquia de Quitumbe, es lo que hoy en día podría denominarse un lugar de memoria. Moradores del barrio de La Concordia cuentan que al principio del siglo XX, haciendas que existían en el sector de la capital eran una fuente segura de ingresos y que le permitían además abastecerse de alimentos y celebrar las fiestas del calendario agrícola. Se sabe que la relación entre patrones y peones era ambivalente. Sin embargo, con la reforma agraria, el incremento de la rentabilidad de los terrenos y los procesos de urbanización de los años 70, el sistema hacendatario entró en crisis, desapareciendo finalmente. El 23 de enero de 1989, el Consejo Municipal de Quito declaró la Hacienda El Carmen propiedad de utilidad pública. De acuerdo a una ordenanza municipal en 1993, en donde fue inventariada las edificaciones patrimoniales fuera del casco colonial y que hasta ese entonces existían, Quito tenía 34 casas haciendas regadas por toda la ciudad. Antiguo Penal García Moreno. El antiguo penal García Moreno fue una prisión panóptica ecuatoriana, actualmente museo, construida en el gobierno de Gabriel García Moreno y diseñada por el arquitecto danés Thomas Reed. Se inauguró en junio de 1875 como penitenciaría nacional y cerró el 30 de abril del 2014, siendo reemplazada por la cárcel de la Tacunga. En el gobierno de Rafael Correa se proclamó el inicio de la reforma en diferentes campos de la sociedad ecuatoriana, pero casi todo quedó en discurso. En el campo de la administración de los penales, esta labor quedó en manos del Ministerio de Justicia y se comenzó la construcción de un nuevo centro de rehabilitación en el cantón de
la Tacunga. Tras 139 años de uso, el 30 de abril del 2014 dejó de funcionar, quedando en malas condiciones. El 19 de abril de ese año se abrió como museo donde se exhibían una galería de fotografías. La cárcel albergó a los delincuentes más famosos del país como Luis Taipe, el asesino de las bufandas, Daniel Camargo Barbosa, más conocido como el monstruo de los manglares, responsable de asesinar a mujeres e incluso también a niñas de tan solo 7 a 12 años de edad. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, chico adolescente pandillero de 15 años, fue el responsable de asesinar a sangre fría a 22 personas. Entre sus víctimas se encontraban taxistas, camioneros, homosexuales, siendo los taxistas el mayor número de asesinados. En uno de los pabellones encontramos hombres que se dedican a las más diferentes actividades para ganarse la vida. Sobre esto es que vivo, ¿no? ¿Usted le sostiene a su familia vendiendo aquí los caramelos? Con eso. O sea, la persona que debía estar aquí no está. Hizo un arreglo con la ley y yo estoy inocentemente aquí. A las 5 de la tarde se sirve la cena. El menú era un estofado de pollo con arroz y una agua aromática. Entre quienes esperaban recibir su comida encontramos al tristemente célebre Daniel Camargo, condenado a 16 años de prisión por múltiples violaciones y asesinatos, quien se negó a hablar con nuestro equipo periodístico. Aquí está Pedro Alonso López, conocido también como el monstruo de los Andes, que conmovió al país cuando se les indicó de numerosas violaciones y asesinatos de niñas y mujeres indefensas. Dígame, ¿a usted le condenaron por el homicidio o el asesinato de cuántas personas? Una cadena de crímenes, pero no me han cogido en el hecho. Estoy así, digamos, colaborando con la ciudadanía y con la policía. ¿Y por qué sucedieron estos hechos tan lamentables? Un conflicto. ¿Un conflicto suyo personal? No, un conflicto de la naturaleza. Bueno, por una parte soy culpable y por otra parte soy inocente. Claro. ¿Y usted no está condenado todavía? Sí, señor. ¿A cuántos años? 16. 16 años. ¿Y cuántos años ha cumplido ya? Me faltan 6 meses para 12 años. Desconcertados por la compleja personalidad de este hombre, nos sorprendió el hecho de que quería decir un poema, que era su favorito. Un poema bonito, su título La Carta, ¿no? Te escribiré, quién sabe si debiera escribirte. Hay tantas cosas muertas en el rosal amado, que es mejor el silencio que preludia el olvido, y hace así menos triste recordar el pasado. ¿Cuáles son los secretos que se guardan en la profundidad de la mente y el alma humana? En la celda número 13 se cometió el más brutal de todos los asesinatos de nuestra vida republicana. Aquí fue muerto y luego arrastrado el general Eloy Alfaro. Y exactamente al frente se encuentra el más importante preso del penal en estos días, el ex agente Hugo España, que permitió develar el caso de los hermanos Restrepo. ¿Usted tiene temor de que le pueda pasar algo? Le digo sinceramente, quisiera estar en la calle, no tengo temor, porque una persona que tiene temor es aquella que dice falsedades, ¿no? Psicológicamente, le digo, deprimido, físicamente igual. La cárcel fue dividida en 5 pabellones que fueron utilizados para diferentes tipos de criminales. El pabellón A, considerado de máxima seguridad o de los privilegiados, donde fueron depositados políticos, cabecillas de narcotráfico y banqueros. El pabellón B era considerado el más peligroso, albergue de violadores, asesinos, internos violentos y culpables de otros delitos graves. El pabellón C, el menos violento y mejor organizado, tenía como huésped a extranjeros, mulas de narcotráfico y culpables de delitos menores. El pabellón D, conocido como heterogéneo, se encontraba en este sitio reos estudiados superiores o con primaria incompleta. El pabellón E, denominado aislado, destinado a los internos adictos a las drogas y problemas económicos. Antiguo registro civil de Turubamba. Años atrás, donde cientos de personas sacaban su cédula y realizaban varios trámites, donde existían grandes cantidades de negocios como copiadoras o locales de comida, ubicado en la plaza de la esquina de la calle Cusubamba y Teniente Hugo Ortiz. Era bastante movido, pero en noviembre del 2013 el edificio quedó en el abandono, porque las oficinas se trasladaron al Quicentro Sur. Esto porque se empezó a hundir la tierra y había peligro de que la edificación colapse. El informe de gestión de riesgos
recursos y capacidades en el Ecuador ubicaba a este sector en nivel alto de amenaza. Además, fue catalogada como zona de amenaza media por movimientos en masa. Y esto ha sido todo, pero sin antes, si les gustan los videos musicales con letra, review de personajes y jugadas de League of Legends, no se olviden de pasar por Guineo, un canal variado que les va a encantar. Y si les gustó, no se olviden de darle like, compartir y nos vemos en un siguiente video. Adiós.